un problema referente a las ondas elásticas, las ondas mecánicas. Se trata de un problema, un histórico de oposiciones de Castilla y León de 2006 y pertenece al bloque de ondas, ¿vale? El movimiento ondulatorio, ondas estacionarias, no me acuerdo ahora el número del tema, pero sería referente a ese tema. Paso a leerlo. Dice, dos focos F1 y F2 situados en los puntos 0, 0 y 0B de un eje cartesiano cuyas coordenadas vienen dadas en metros, emite ondas síncronas de igual intensidad y frecuencia 600 Hz, que se mueven a 360 metros por segundo. 360 metros por segundo a la velocidad del sonido en el aire, por lo tanto, se trata de una onda sonora. Calcula A. Los puntos del eje X donde las ondas están en fase. B. Los puntos del eje Y donde los puntos están en oposición de fase. C. Si F2 deja de emitir, calcula la distancia entre los puntos que tienen una diferencia de fase de pi cuartos. Vale, para que entendáis en la situación física, os pongo aquí un simulador. Fijaros, si os imagináis los dos puntos, este sería el eje X, este sería el eje X y este sería el eje Y. Vale, tenemos aquí dos focos emisores, donde uno está en el origen y el otro está a una distancia B. ¿Vale? Aquí ya llama D, pero nosotros lo vamos a llamar B. ¿Qué ocurre? Fijaros, este simulador nos da los puntos de amplitud máxima a una distancia de 10 micrómetros. ¿Qué nos pregunta nuestro problema? Que calculemos en este eje X en qué punto se produce una interferencia constructiva, es decir, puntos en los que están en fase. En fase significa que si dibujamos dos ondas, las ondas significa que se suman y te da una onda de amplitud doble. Eso sería en fase. Y en oposición de fase es que cuando una está en su máxima amplitud, la otra está en la mínima amplitud. Así no. Sería cuando esta es... Sí, así. ¿Veis? Esto sería en oposición de fase y daría una interferencia destructiva y sería en oposición de fase y en fase. Pues el apartado A nos dice qué puntos de este eje X están en posición de fase, mientras que puntos del eje Y están en oposición de fase. Si lo ponemos como pantalla, bueno, da igual, no me deja ponerlo. Pero no está, fijaros, estas líneas discontinuas nos dicen los puntos que tienen una interferencia constructiva. Luego, fijaros, si el problema nos preguntaran que a una distancia de 10 micrómetros cuál sería la oposición de fase, podríamos decir que a 0, que a 2,5 micrómetros y tal. Pero nuestro problema es distinto. Entonces, bueno, dejamos el simulador. Vale. Y lo que vamos a hacer, vamos a dibujar nuestro sistema. Vamos a dibujar un eje X. Vamos a dibujar un eje Y. Perdón, al revés. Un eje X y un eje Y. Este sería el eje X y este sería el eje Y. Vamos a cambiar de color. Este sería el punto B. Y nos preguntan qué puntos del eje X, no sabemos cuál es, vamos a llamarle X1, X2, X3, donde se produce los puntos están en fase. En fase significa que si la onda, imaginaros, si la onda sale de B, si en X1 va a estar en fase, significa que aquí llega la máxima intensidad y cuando salga desde el origen, que es el otro foco, también llega la máxima. Bueno, aquí lo he dibujado mal. Vale, ahí. ¿Veis? En este punto los dos llegan en fase. ¿Por qué? Porque los dos están en la máxima amplitud. Luego la amplitud resultante será el doble de la amplitud de cada uno. Bueno, pues nos preguntan en qué puntos del eje X ocurre esto. Porque si cogemos otro punto, por ejemplo este, y dibujamos una onda, pues fijaros, aquí resulta que le pilla subiendo. Y si lo dibujamos desde aquí, pues aquí le pilla bajando. Por lo tanto, este sería una interferencia destructiva. Luego nos pregunta solo los puntos del eje X donde la interferencia es constructiva. ¿Cuándo ocurre eso? Pues
por definición, cuando la diferencia de caminos, si este es el camino desde el foco 2 y este es el camino desde el foco 1, a este lo vamos a llamar D1 y esto D2, cuando incremento de D sea igual a un n veces la longitud de onda. Es decir, si la diferencia de caminos coincide con una longitud de onda, donde n va a ser igual a 0, 1, 2, 3, 4, etc. Si la diferencia de camino coincide con una longitud de onda, lo que ocurre es que estamos en fase. Pues, ¿cuánto vale esta diferencia de camino? Pues fijaros, si esto vale b, y esto lo vamos a llamar x, y esto va a ser b. Luego, ¿cuánto vale esta distancia? De 1 va a ser la raíz cuadrada de b cuadrado más x cuadrado. Voy a cambiar de color. ¿Y cuánto va a valer esta distancia? Va a valer x. Por lo tanto, la diferencia de caminos, como esta distancia siempre va a ser mayor que esta, será la raíz de b cuadrado más x cuadrado menos x. Pero ocurre una cosa, que no nos podemos limitar, nos dice del eje x, luego eso implica también puntos del eje x negativo, es decir, por aquí habrá otro punto que cuando llegue la onda sonora también se producirá una fase. Por lo tanto, hay que calcular los puntos del eje x como del eje x positivo como del eje x negativo. ¿Qué vamos a hacer? Pues utilizar valores absolutos. Y con eso me aseguro que son distancias. Y eso va a ser igual a n lambda. Pues fijaros, para calcular esos valores de x solo tengo que resolver esta ecuación irracional con valor absoluto, pero bueno, una ecuación donde se cumple esto. Lo que no conocemos es lambda, pero fijaros, para una onda mecánica que viaja, la velocidad es igual a lambda por f. Luego lambda es igual a la velocidad entre las frecuencias. La velocidad 360 metros por segundo, que es la velocidad del sonido, luego es una onda sonora, entre las frecuencias 600 hercios. Pues esto da 0,6 metros. Luego la longitud de onda, si hiciéramos una representación de la onda, de aquí a aquí existirían 0,6 metros. ¿Vale? Esa sería la longitud de onda. Pues ya tenemos lambda, tenemos b, que es un parámetro del problema, no nos dice, pero suponemos que lo tenemos que trabajar con b, y lambda ya la tenemos y n ya sabemos que es un número natural. Pues procedemos a resolver una ecuación irracional. Para resolver la ecuación irracional y con valor absoluto, primero resolvemos el valor absoluto. La raíz de b cuadrado más x cuadrado menos x igual a n lambda cuando lo que hay dentro del valor absoluto sea mayor que 0. Y lo contrario, la raíz de b cuadrado más x cuadrado, todo llega hasta aquí. Y ahora, la x es negativa, luego menos por menos se convierte en más x, es igual a n lambda, si la x es menor que 0. Luego hay que resolver este sistema. Bueno, en verdad es una función por partes, pero bueno. Resolvemos una d, por ejemplo, resolvemos la primera y luego resolvemos la segunda. La primera, pues fijaros, pasamos la x al otro lado y me queda que la raíz de b cuadrado más x cuadrado va a ser igual a n lambda más x. Ya sabéis que para resolver ecuaciones irracionales elevamos al cuadrado cada miembro y se nos va la raíz. Raíz y cuadrado se me va y me queda que b cuadrado más x cuadrado. Esto me queda un cuadrado perfecto, n cuadrado lambda cuadrado más x cuadrado. Esto está fallando, más x cuadrado más 2n lambda x. Bueno, esta x cuadrado y esta x cuadrado se me van. Y si despejamos la x, me queda b cuadrado menos n cuadrado lambda cuadrado partido por 2n lambda. Luego, fijaros, ya tenemos los valores de x. ¿Cómo? Pues le vamos dando valores desde 0, 1, 2, 3 y vamos obteniendo todos los valores de x. Podéis calcular si queréis los tres primeros. Para 0, 1, bueno, a 0 no se le puede dar, ¿vale? Algo partido por 0 no tendría sentido. Por tanto, si la n vale 0, b menos 0 partido por 0, no tendría sentido. Luego la n igual a 1, 2, 3, 4, etc.
Si lo resolvemos la segunda, pues vamos a quedar todo lo mismo, pero aquí tenemos una x, pasará al otro lado menos x, me quedará pues b cuadrado más x cuadrado va a ser igual a n cuadrado, lambda cuadrado, más x cuadrado, porque esta x pasaba al otro lado negativo, y ahora le ponemos un menos 2n lambda x. Esta x cuadrada y esta x cuadrada se me van, y la solución para esta pues es la misma, pero cambiando el signo aquí. Luego x va a ser igual a b cuadrado menos n cuadrado lambda cuadrado partido por menos 2n lambda. Y esto si la x es menor que 0. Y esto si la x es mayor que 0. Y ya tenemos los valores de x. Si queréis podéis comprobar, calcular, por ejemplo, las tres primeras x para cada uno. Recordad que aquí la n es igual a 1, 2, 3. No se puede dar 0 porque saldría algo partido por 0 es infinito, la x te daría infinito. No tiene sentido físico el valor de n igual a 0. Sí tiene sentido matemático. Esto ocurre mucho en física, que muchas veces hay una solución matemática, pero física no tiene sentido. Es como cuando resolvemos el tiro parabólico, ¿no? Que te sale un tiempo negativo y un tiempo positivo. Matemáticamente, pues existe un tiempo negativo. Físicamente no existe. Pues aquí lo mismo. Luego hemos calculado los puntos que están en fase dentro del eje X. Ahora nos pregunta por los puntos que están en oposición de fase en el eje Y. Pues vamos a copiar el enunciado. Copiar. Vale. Y ahora nos preguntan todo lo contrario. Vamos a volver a dibujar el eje X y el eje Y para que lo veamos. Ponemos el eje Y. Esto está fallando. Ay. Y X. Aquí tenemos el punto B. Vale. Y ahora las ondas, pues nos preguntan en el eje Y. Si elegimos un punto del eje Y, pues por aquí vendrá la onda y ocurrirá eso. Y por aquí saldrá otra onda y ocurrirá eso. ¿Cuándo ocurrirá lo mismo? Pues cuando incremento de D sea igual ahora a, como no dice en oposición de fase es un número impar de veces 2n más 1 lambda medios. Es decir, para que estén en fase, la ecuación es la diferencia de camino de las ondas es igual a n lambda. Para n igual a 0, 1, 2, y para que esté en oposición de fase, se le quiere cumplir que incremento de D tiene que ser igual a 2n más 1 lambda medios. Es decir, un número impar de veces la mitad de la longitud de onda. Eso lo podéis ver, por ejemplo, si construimos una onda aquí. Si tenemos una onda que está desfasada, la longitud de onda es esto, ¿vale? Si le desfasamos media longitud de onda, es decir, si aquí está el máximo y aquí ponemos el mínimo, estas ondas están desfasadas lambda medios. Pues ¿qué ocurre? Que te produce una interferencia totalmente destructiva, porque aquí está el máximo y aquí está el mínimo. Y a sumarlo, imaginaros que el máximo es, no sé, 5 decibelios, aquí menos 5 decibelios, pues no escuchas nada. 5 menos 5, 0. Eso sería un punto de interferencia destructiva. Pues ¿en qué puntos? Pues tenemos que resolver esta ecuación. ¿Cómo vamos a resolver esa ecuación? Pues fijaros las distancias. Pues si elegimos un punto cualquiera del eje Y, voy a borrar esto porque si no va a ser un lío. Ahí. Voy a volver a dibujarlo. Pongo aquí pongo aquí el punto B y vamos a elegir un punto Y cualquiera. Se tiene que cumplir que la diferencia de caminos entre una onda y otra, esto lo vamos a llamar, perdón, como una onda sale de aquí, esto lo vamos a llamar D1. Ya está dando problemas esto. D1 y la otra diferencia de camino va a ser la onda que salga del origen, le vamos a llamar D2.
Pues incremento de D será igual a D2 menos D1. Pero claro, de aquí sale una onda, de aquí sale otra. D1, bueno, D2 va a ser I, pero ¿cuánto vale D1? Pues I menos B. Luego incremento de D va a ser igual a I menos B menos I. ¿Por qué le pongo el valor absoluto? Por lo mismo de antes, porque nos pueden preguntar también por puntos de cualquier otro punto del eje Y. Por ejemplo, este punto, este punto, este punto. Si sabemos que B va a ser positivo, porque si nos lo ha puesto aquí en forma de parámetro, significa que va a ser positivo. Y tenemos que razonar otra cosa. ¿Qué ocurre si el punto está aquí? Porque aquí ya... Entonces tenemos que resolver esta inecuación. Bueno, esto tiene que ser igual. Bueno, lo vamos a poner aquí. I menos B menos el valor absoluto de I va a ser igual a 2n más 1 lambda medios. Luego tenemos que resolver esta ecuación. Parece un poco compleja porque tiene dos valores absolutos, pero bueno, por lo menos no tiene cuadrado y no es irracional. Es una ecuación con dos valores absolutos. No sé si os acordáis cómo se resolvían. Vamos a pasar de página. Sí, mejor pasamos de página y la dibujamos más rápido. Este va a ser el eje Y. Este va a ser el eje X. Vale. Aquí tenemos el punto B. Vamos a distinguir tres zonas. Cuando la Y sea mayor que B, esto es para Y mayor que B. Cuando Y esté entre 0 y B. Y cuando la Y sea menor que B. Y sea menor que 0, perdón. Cuando la Y sea negativo, cuando la Y sea mayor que B y cuando la Y esté entre 0 y B. Vamos a hacerlo por tanteo. Fijaros, vamos a suponer cualquier punto que sea superior a B. Pues la diferencia de camino será, un camino será este y otro camino será este. Y otro camino será este. Por lo tanto, la diferencia de camino será B. Luego, en esta zona, incremento de D siempre será D, siempre será B. ¿Qué ocurre aquí? Pues si cogemos, vamos a coger otro color. No sé qué le pasa hoy al lápiz. Vamos a coger otro color aquí. Si nos ponemos ahora en este punto, un camino será este y el otro camino, pues el que sale de B. Si os fijáis, la diferencia de camino siempre es B. Luego en esta zona, incremento de D también es B. ¿Pero qué ocurre aquí? Aquí la diferencia de camino será, imaginaros un punto, vamos a ponerle violeta, que estamos aquí. Un camino será este y otro camino será este. Luego tenemos que ver cuánto vale esa diferencia de camino. Luego la diferencia de camino será B menos I, será un camino, y la otra será, y yo pongo I menos I. Vale, una onda sale del punto B y llega aquí, y otra onda sale del cero, origen y llega aquí. ¿Cuál es la diferencia de caminos? Pues esta distancia es B menos I, y esta distancia es I. Luego, B menos I en valor absoluto, ¿vale? ¿Por qué? Porque como tiene que ser una distancia, bueno, el valor absoluto de I no, porque I ya sabemos que es positiva. Por lo tanto, no hace falta que le pongamos... Vale. Tiene que ser igual a 2n más 1 lambda medios. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Fijaros que esto es solo para... Bueno, de aquí sacamos esta ecuación. B es igual a 2n más 1 lambda medios. Y de aquí sacamos que B es igual a 2n más 1 lambda medios. Luego, ¿cuándo ocurre esto? Pues si B es un número impar de veces, lambda medio. Es decir, ¿en qué punto del eje Y se producirá interferencia constructiva? Pues es independiente del valor de I. ¿Por qué? Porque solo depende de que la diferencia de caminos, que es B, sea un número de longitud de onda, sea un número impar de veces de la longitud de onda. Por eso la diferencia de caminos
es como ocurría en los problemas que hacíamos del otro día de la interferencia de las luces sobre una lámina gruesa de espesor tal, pues es lo mismo. Si la longitud de onda, el espesor o la distancia b coincide con un número impar de veces la mitad de la longitud de onda, se produce en todos los puntos interferencia constructiva. Luego la onda será totalmente constructible los demás. Sin embargo, en el resto de puntos no. Y aquí arriba pues lo mismo. De aquí tenemos que razonar que si si b es un número impar de veces la mitad de la longitud de onda, en cualquier punto por encima de b se produce una interferencia destructiva. Y si b es un número impar de veces la mitad de la longitud de onda, por debajo de 0 se producirá una interferencia destructiva y no se escuchará. ¿Pero qué ocurre entre 0 y b? Pues tenemos que resolver esta inecuación. No sabemos cuánto vale b menos i. B menos i porque, bueno, b menos i es siempre positivo, ¿sí? No, esto es siempre positivo, no sé por qué le he puesto valor absoluto. Luego me queda b menos 2i es igual a 2n más 1 lambda medio. No sé por qué le he puesto aquí valor positivo, todos los valores son positivos, tanto b como i. Y la i siempre va a ser menor que b, por lo tanto esto siempre es positivo y la i siempre es positiva. Luego b menos 2i, de aquí sí podemos despejar la i. Y la i va a ser igual a b menos 2n más 1 lambda medios partido por 2. Luego, para estos puntos entre 0 y b se produce una interferencia destructiva. No podemos simplificar, bueno, podemos ir dándole valores a n igual a, aquí sí le podemos dar 0, 0, 1, 2, 3, etc. Aquí sí se lo podemos dar, pero en el otro caso no. Pues quedaría resuelto. Es decir, interferencia totalmente destructiva para cualquier valor menor que 0 o mayor que b, siempre y cuando b sea un número impar de veces longitud de onda. Si b es distinto de 2n más 1 lambda medios, en ningún punto por encima de b ni por debajo de 0 se produciría una interferencia destructiva, sino sería siempre constructiva. Ahora, en el tramo 0b, pues en estos puntos. Es decir, en los puntos de ahí que cumplan esta relación, que b menos 2n más 1 lambda medio partido por 2. Lo podéis ordenar un poquito, pero bueno, quedaría así. Y ya quedaría resuelto. Veamos el apartado C. Dice, si f2 deja de emitir, calcula la distancia entre los puntos que tiene una diferencia de fase de pi cuartos. Vale, si desaparece f2, es decir, ahora tenemos solo este foco emisor, ¿vale? Él emite una onda y me pregunta la distancia entre dos puntos para que tenga una diferencia de fase de pi cuartos. Luego, para que el incremento de phi sea igual a pi cuartos. Luego, ¿qué distancia hay entre dos puntos que tenga una diferencia de fase de pi cuartos? Sabemos que incremento de phi es igual a incremento lambda partido por... No, incremento de phi es igual a incremento de x partido por lambda. Y esto tiene que ser igual a pi cuartos. Luego, si despejamos incremento de x, va a ser igual a pi cuartos lambda. ¿No? Pi lambda cuartos. Luego, la distancia que hay entre dos puntos, que está a una diferencia de fase de pi cuartos, es aquellos puntos que estén separados pi cuartos de lambda. Como lambda era 0,6, pues incremento de x es igual a 0,6 entre 4, 0,6 entre 4 pi. Pues 0,6 entre 4 pi, 2 por 3, 2, 0,3, 3 medios, 3 veinteavos pi metros. Luego aquellos puntos están separados 3 veinteavos de pi metros. Y esa sería la solución. Recordad que el desfase
es incremento de phi. Si cogemos la ecuación de onda, I de xt es igual a A coseno de omega t menos kx. Si cogemos un instante cualquiera, anulamos para el tiempo igual a 0, nos queda coseno de kx. Pues esto es el desfase, cuando kx sea igual a pi cuartos. Y k es pi, k es 2pi partido por lambda, sí. Aquí me falta kx, aquí falta 2pi, me he comido 2pi, aquí va 2pi, este pi es pi y me queda lambda octavos. Perdonadme. Sí, me he comido el 2pi. Fijaros, incremento de phi es 2pi lambda. Incremento de phi es igual a 2pi partido por lambda por x. Y esto me dice el problema que tiene que ser igual a pi cuartos. Pues pi y pi se me van y me queda que x es igual a lambda octavos. Luego 6 octavos por 1 partido por 10. 3 medios, ¿no? Sí. 3, 20 a 3, no, dividido entre 2 a 3 y 4. 3 40avos, perdón. Aquí me queda 3 40avos de metro. Si sustituimos lambda por 0,6, que hemos descubierto, que hemos calculado al principio. Pues este sería el último apartado. Como podéis ver, es un problema, a ver, desde el punto de vista físico es fácil porque simplemente hay que saber lo del fenómeno de interferencia constructiva y destructiva, asociar interferencia constructiva en fase y interferencia destructiva en oposición de fase, aplicar las dos formulitas, que es que incremento de D en el lambda, interferencia constructiva, e incremento de D, 2n más 1 en lambda medios, interferencia destructiva. Bueno, y nos quedan resolver pues ecuaciones que sí son un poco... Bueno, aquí hay que razonar la diferencia de caminos. Fijaos que se hace sencillo si lo dibujamos y razonamos sobre las distancias. Porque si nos ponemos a resolver ecuaciones se hace un poco complicado. Lo digo por si queréis poner valor absoluto de... Realmente, si estrictamente habría que resolver esta ecuación. B menos I, valor absoluto, menos valor absoluto de I, igual a 2n más 1 lambda medios. Resolver esta ecuación, que tiene dos valores absolutos, matemáticamente es un poco largo, pero si lo razonáis sobre cálculos de distancia, si razonáis que por encima de B la diferencia de camino siempre va a ser B y por debajo de 0 la diferencia de camino siempre va a ser B, pues ya aquí lo razonáis y ya podéis razonar el resultado. Y luego el único inconveniente sería aquí, en la que un punto está colocado entre B y 1. Pues aplicáis la fórmula, como ya sabéis que I es positivo y que B es positivo, aplicáis, resolvéis y os queda esta solución. Y bueno, en el apartado C, pues simplemente la definición de desfase de pi cuartos. Aquí me he equivocado, se me olvidó el 2pi. Recordad que la ecuación de onda es igual a coseno de omega t menos kx y que k siempre es 2pi partido por lambda y x. Pues si cogemos un instante dado, como nos pregunta para cualquier instante, un punto está oscilando hacia adelante, hacia atrás, en una onda sonora, hacia adelante, hacia atrás. Luego en un instante, si hacemos el tiempo cero, kx, el desfase sería este. Pues eso lo tenemos que igualar a pi cuartos y de ahí sacamos la x. Pues nada, este es un ejercicio sencillito, matemáticamente un poquito complicado, pero bueno, es de onda elástica y normalmente suelen ser problemas sencillos con un poquito de matemática. Con trigonometría, sobre todo cuando hacen preguntas sobre trigonometría, de resolver ecuaciones trigonométricas con este coseno, etc.